Teherán recalca que no considera ninguna fecha límite para los diálogos de Viena. Asegura que su objetivo es conseguir un buen acuerdo que vele por los intereses de Irán. Rusia asegura que dará por finalizada la operación en Ucrania si Kiev acepta sus condiciones. Anuncia también la apertura de nuevos corredores humanitarios para evacuar civiles. Cuba rechaza la extensión de una orden estadounidense que considera a Venezuela una amenaza a su seguridad nacional y política exterior. Lo tacha de injerencista. Hola, bienvenidos. Qué gusto saludarles. Comienzan las noticias. Irán ha reiterado que no aceptará ninguna fecha límite en los diálogos de Viena para levantar las sanciones. Vamos a ver. Durante estos últimos meses hemos escuchado de otras partes hablar de las fechas límites. Vuelvo a enfatizar que nosotros no aceptamos ninguna fecha límite ni la consideramos. Para nosotros lo que es importante es un acuerdo bueno que abarque los intereses de nuestra nación. Era esta la conferencia de prensa semanal del portavoz de la Cancillería de Irán y en ella ha dicho que los temas restantes en la media de los diálogos de Viena son menos de 5. Sin embargo, asegura que son temas que deben ser solucionados. En cuanto al viaje del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, a Irán lo ha calificado como constructivo. Declara que Teherán y la agencia cooperan estrictamente para solucionar los temas pendientes. El viaje del señor Grossi fue en el marco de los acuerdos técnicos llegados en los últimos meses entre Irán y la agencia atómica. En su viaje se acordó una cooperación integral técnica que tendrá varias etapas. Había preguntas por parte de la agencia que fueron respondidas y que se necesitaba una planificación de tiempo. Se acordó también resolver los temas pendientes técnicamente y no bajo las presiones políticas. El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, ha denunciado que los ucranianos han sido víctimas de las políticas de Estados Unidos. Declaraciones ofrecidas en una reunión con su gabinete. Allí el mandatario ha responsabilizado a Washington por el conflicto en Ucrania. Ha asegurado que los ucranianos han sido víctimas de las estrategias de la Casa Blanca, al igual que Afganistán, Yemen e Irak. Irán ha reafirmado su posición a las confrontaciones y espera que se acaben los conflictos lo más pronto posible por el beneficio de la población. Rusia advierte que el envío de armas extranjeras a Ucrania conducirá a un colapso global. Afirma que sus acciones militares en Ucrania pararán en cualquier momento si Kiev cumple con sus condiciones, entre las que destacan consagrar la neutralidad, reconocer a Crimea como territorio ruso y a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk como territorios independientes. Acá está el informe. La operación especial rusa en Ucrania cumple su 12º día. Mientras las Fuerzas Armadas de Rusia abren corredores humanitarios en las ciudades ucranianas de Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy, Kremlin anuncia que puede detener su operación en cualquier momento si el país vecino cumple con las condiciones de Moscú. A los ucranianos se les dijo que todo esto podría detenerse en un momento. Realmente estamos terminando la desmilitarización de Ucrania. La terminaremos, pero lo principal es que Ucrania cese su acción militar. Deben detener su acción militar y entonces nadie disparará. Dmitry Peskov afirmó que Ucrania debería modificar la constitución y renunciar a las pretensiones de unirse a cualquier bloque, en especial la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que según Moscú amenaza la seguridad y la integridad territorial rusas. Deberían hacer enmiendas a su constitución, según las cuales Ucrania rechazaría cualquier objetivo de ingresar a cualquier bloque. También hemos hablado sobre cómo deberían reconocer que Crimea es territorio ruso y que deben reconocer que Donetsk y Lugansk son estados independientes. Y eso es todo. Así se detendrá la operación especial en un momento. Por otra parte, el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, acusó a la OTAN y los ultranacionalistas de planear ataques en Crimea y en Donbass. Preocupaciones que también las comparte China, país que exige a Occidente a no entrometerse más y trate de calmar la situación en lugar de echar leña al fuego. Al
mismo tiempo, Pekín anuncia su disposición para ser mediador entre Rusia y Ucrania. Hay razones complicadas para que la situación en Ucrania se haya desarrollado hasta el día de hoy. Necesitamos calma y racionalidad para resolver los problemas complicados, en lugar de echar leña al fuego e intensificar los conflictos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha asegurado que su país trabaja activamente con Polonia para enviar aviones de guerra a Ucrania, medida rechazada categóricamente por Rusia. Moscú ha declarado en reiteradas ocasiones que ve como una declaración de guerra tanto las sanciones de Estados Unidos y Europa en su contra, como el envío de armas a Ucrania. Carlos Alonso con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias. Este desde luego es un tema en desarrollo, tema que repercute análisis correspondiente. Alberto García Watson es analista internacional y nos acompaña desde Málaga, en España. Alberto, para usted, buenas tardes. Sí, todavía buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes desde España. Alberto, acá hay un tema bastante puntual, sobre todo complejo y hasta peligroso, ¿no? Porque está en medio de todo ello el tema Polonia, causa mucho revuelo y estaba en el informe, lo veíamos en pantalla, la OTAN niega una zona de exclusión aérea, pero se permite que países alrededor de Rusia, cercanos, ¿no? Sobre todo a Rusia, ayuden con aviones de combate a Ucrania. Le pregunto, ¿doble rasero? ¿Se está incluso empujando a un conflicto mayor tanto a Europa como a Rusia? ¿O qué ocurre acá? Bueno, ciertamente estamos viendo cómo se están inmiscuyendo países que deberían apartarse de este conflicto. Este es un conflicto básicamente entre Ucrania y Rusia, donde obviamente se inmiscuye los Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y países que siempre han sido bastante hostiles para con Rusia o incluso para con la Unión Soviética en su momento, y Polonia es uno de ellos. El hecho de que a través de Polonia se quiera introducir el armamento, la cantidad de armas para mantener vivo el conflicto, que podía haber acabado en la primera semana, pero como consecuencia de seguir armando no solamente al ejército ucraniano, sino a las milicias armadas neonazis, también llamadas ultranacionalistas, es lo que ciertamente está provocando esta problemática, y el hecho de que obviamente Rusia no va a aceptar que se cierre el espacio aéreo ucraniano, pues da cuenta obviamente porque controlan el espacio aéreo ucraniano, y ciertamente lo que no van a permitir es que desde fuera las potencias extranjeras y regionales determinen qué espacios pueden estar abiertos y por qué espacios pueden entrar armamento y armamento pesado, como en este momento lo está haciendo a través de Polonia. Eso solamente en torno a Ucrania, pero también hay terceros países que están actuando mientras se están dando las terceras negociaciones, ¿no? Para intentar llegar a una solución viable, una solución política, sobre todo por el tema de los civiles, el éxodo de los civiles ucranianos. Hace minutos Canadá imponía sanciones también a Rusia, a funcionarios rusos, a empresas rusas, a firmas rusas. Se está por un lado buscando una solución, ¿no? Esta conversación que está manteniendo Rusia con Ucrania, bueno, delegados de Rusia con Ucrania en este preciso momento, pero por otro lado está aplicando Occidente más sanciones. Pareciera incluso que se busca seguir declarando la guerra como de lugar ahora desde factores externos, ¿o no es así? Es que obviamente no hubiera habido guerra si no hubiera sido que Occidente empujara al presidente Volodymyr Zelensky hacia este conflicto. Este conflicto se podría haber arreglado incluso aceptando las condiciones que en este momento y las negociaciones que han comenzado hace un poco más de una hora, como el reconocimiento de Crimea como territorio, parte del territorio de la soberanía rusa, porque lo ha sido siempre. Es que Crimea pertenecía a Rusia cuando Nikita Khrushchev, el tercer líder de la ucraniano, por cierto, llegó a Ucrania, y es como el resto del territorio ucraniano. Si Ucrania se ha formado y se ha conformado básicamente durante la Unión Soviética, fue Lenin que le entregó el Donbass, Mariupol, Odessa, todos esos territorios fueron entregados por la Unión Soviética a Ucrania. No existe un lazo ni un lazo histórico por parte de Ucrania con estos territorios, y por lo tanto Rusia pues entiende que estos territorios o bien se pueden independizar, como ha ocurrido con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk,
o bien anexionarse a Rusia tras un referéndum celebrado en 2014 donde cerca del 90% de la población optó por primero no reconocer al gobierno golpista que procedió de la revolución del Maidán y posteriormente de anexionarse a Rusia porque son rusos parlantes y porque no van a permitir que les prohíban su lengua y sus tradiciones rusas. Alberto, ¿y es posible que ahora, en medio de estas negociaciones y también, desde luego, en medio de todo este conflicto que se ha desatado desde la última semana de febrero, Ucrania acepte las condiciones de Rusia? Ucrania no tiene voz, o no tiene al menos una voz única. En este momento estamos viendo como hay un poder paralelo al gobierno de Zelensky y estos son, como he comentado en un principio, los grupos armados ultranacionalistas o neonazis que están imponiendo su ley y están imponiendo su ley utilizando incluso a la misma población, a la población civil, como está ocurriendo en Mariupol, donde incluso el jefe o el director de operaciones de la Cruz Roja hoy ha llegado a decir que el camino para la salida de convoy humanitario estaba minado. Esto lo hacen los grupos que tienen muchísima fuerza tanto en el gobierno ucraniano como en las Fuerzas Armadas y en la policía. Y hemos visto como incluso un alto negociador de la delegación, de la primera delegación que se constituyó para negociar con Rusia hace poco más de una semana, ha sido asesinado de 2 tiros en el pecho precisamente porque supuestamente traicionaba a Ucrania sentándose a negociar con los rusos. Zelensky no es el único poder que existe en Ucrania y aparte que está obviamente la consulta que tiene que hacer posterior a cualquier negociación de las delegaciones con Estados Unidos, que es quien realmente rige la agenda ucraniana. Digamos, hay constantes manipulaciones en torno a este tema entonces, Alberto. Vaya panorama. Así están las cosas. Alberto, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima. Otros temas. Pekín asegura que China y Rusia son socios estratégicos que no permitirán que sus lazos bilaterales sean objeto de interferencia o provocaciones por terceros. El desarrollo de lazos entre China y Rusia tiene una lógica clara e histórica. La amistad entre ambas naciones es sólida como una roca y los proyectos de cooperación por ambas partes son inmensos. No importa cuán siniestra sea la situación internacional, tanto China como Rusia mantendrán su enfoque estratégico y empujarán continuamente hacia una colaboración de extrema importancia en la nueva era. A ver, y es que sobre el conflicto en desarrollo en Ucrania, el canciller chino ha afirmado que razones complicadas condujeron a lo que vive hoy ese país. Ha llamado además a la calma y a la racionalidad para resolver los problemas en lugar de echar leña al fuego e intensificar los conflictos. En el 12º día de la operación especial de Rusia en Ucrania, Wang añadió que Pekín está dispuesto a trabajar con la comunidad internacional en una mediación si fuera necesario. Hay más detalles sobre todo lo que está ocurriendo. Este lunes los precios del gas natural se dispararon a niveles récord en Europa y superaron por primera vez los $3.600 por 1.000 metros cúbicos. El precio del gas saltó después del petróleo. La intensificación del conflicto en Ucrania amenaza con reducir los suministros de combustible para calefacción y generación de energía de Rusia. Debido a una posible prohibición de envíos a Estados Unidos desde Rusia, el petróleo Brent subió casi $140, que es el estimado para las próximas horas por barril por primera vez desde 2008. Los datos comerciales muestran que el crecimiento continúa acelerándose. A otras informaciones, en Venezuela se desarrolla el 5º Congreso del Partido Socialista Unido, el partido de gobierno. Delegados abordan los desafíos tanto internos como externos. El informe desde Caracas con Marcos Salgado. Estos delegados colmaron el teatro más grande de la ciudad de Caracas para participar de la sesión inaugural del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido político más grande de América Latina, fundado por Hugo Chávez. El número 2 del chavismo fue el encargado de trazar los objetivos centrales del encuentro. Revisar todo lo que tengamos que revisar, ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro. Cambiar todo lo que tengamos que cambiar y seguir avanzando en la construcción de nuestro modelo, el modelo socialista
bolivariano, al modelo de Chávez. Un congreso con invitados de primera línea como el expresidente boliviano Evo Morales para actualizar la línea partidaria a los nuevos objetivos trazados por el presidente Nicolás Maduro para los próximos 8 años, resumidos en 3 R's: resistencia, renacimiento y revolucionar, para una nueva etapa de transición al socialismo. Donde vamos a hacer más énfasis es en las líneas que él asomó en su comparecencia ante la Asamblea Nacional, las 3R.net, la nueva era de transición al socialismo, porque bueno, ya es una decisión del pueblo de Venezuela ir a un estado de bienestar socialista, ese que nos han afectado por el bloqueo. Los delegados al Congreso del Partido de Gobierno en Venezuela representan a 25 sectores sociales y económicos, a la estructura partidaria en cada estado y en la capital, Caracas. También llegaron a Venezuela delegados representando a partidos políticos y sectores sociales de 24 países de varios continentes. Bueno, el Congreso de la Verdad y de la Esperanza, portada y todo. Si uno abre una pequeña puerta y alguien empieza a mirar en esto huequito y ve el mundo, se da cuenta que su pequeña realidad de consumidor, de cómplice, de todo eso, no es nada. Y que hay otras cosas que pueden ser realidad, porque aquí ya son realidades. En el inicio del encuentro, el presidente venezolano y jefe partidario Nicolás Maduro pidió que no haya contemplaciones con aquellos miembros del partido que caigan en actos de corrupción, en referencia a un caso reciente, donde integrantes del PSV en el occidental estado Zulia fueron detenidos por las autoridades policiales por formar parte de una red de narcotráfico. Y nosotros no nos vamos a contagiar. Ese único caso tiene que ser erradicado totalmente para acabar con él. Así que es un compromiso de este Congreso fortalecer la moral, fortalecer los principios, establecer muy claramente que nosotras y nosotros somos socialistas. 2.400 delegadas y delegados llegados de todo el territorio de Venezuela discutirán aquí hasta el próximo martes la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela para el nuevo desafío a mediano plazo que ha sido denominado por el presidente Nicolás Maduro como la nueva etapa de transición al socialismo en Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Son nuestros corresponsales en el lugar de la noticia. A otros temas, Cuba ha rechazado la extensión de la orden de Estados Unidos contra Venezuela. El canciller Bruno Rodríguez ha manifestado la condena de la isla a la orden que considera a Venezuela una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y su política exterior. Según Rodríguez, Washington con ello justifica las disposiciones para aplicar medidas coercitivas unilaterales y fomentar un cambio de régimen en Venezuela. Y es que el presidente estadounidense Joe Biden extendió por un año el decreto firmado en marzo de 2015 por Barack Obama, que ubica a Venezuela como amenaza inusual en la política exterior de Estados Unidos. Una medida que también ha sido denunciada por Caracas. Mucha atención, nuevo asesinato en Colombia. Las víctimas han sido 2 menores. Según el Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz, los menores de edad han sido asesinados en el municipio de Caldono, en el departamento del Cauca. John Edwin Bombachate y Jennifer Lizeth Campo fueron atacados en la zona conocida como La Cucharita. Indepaz, además, ha alertado sobre la situación humanitaria en todo el territorio nacional. De acuerdo con el organismo, en menos de 3 meses, que todavía no se cumplen, de este 2022, se han perpetrado al menos 20 masacres. Al menos 15 soldados del ejército sirio han muerto en un ataque terrorista del Daesh contra un autobús militar en una zona desértica en el centro de Siria. Según la agencia de noticias SANA, el automotor fue objeto en el desierto de Palmira de un ataque terrorista con múltiples armas. Otros 18 soldados han resultado heridos. Según las autoridades, el balance de muertos podría subir porque la mayoría de los heridos registran gravedad. El grupo terrorista Daesh fue reducido en marzo de 2019, pero sigue perpetrando ataques tanto en Siria e Irak mediante células. Las fuerzas israelíes han matado a 2 jóvenes palestinos en choques cerca de la ciudad ocupada de Jerusalén al-Quds. Soldados israelíes asesinaron a un menor que presuntamente había lanzado cócteles Molotov contra un puesto de control militar en el área de Abu Dis,
a las afueras de Jerusalén Este ocupado. Yamen Nafez Jafal tenía solo 16 años. Poco antes, un joven de 19 años había perdido la vida luego de recibir disparos de la policía de Israel en la ciudad vieja de Jerusalén. La policía alega que el joven había atacado con un cuchillo a los agentes e hirió levemente a 2 de ellos. El movimiento de la Yihad Islámica Palestina ha denunciado que la normalización de lazos con el régimen de Israel es una traición a la causa palestina y a todos los árabes y musulmanes. Vamos a ver. La normalización de las relaciones entre algunos países árabes en el Golfo Pérsico y el enemigo israelí no solo amenaza la causa palestina, sino a todas las naciones árabes y musulmanas. La normalización es una traición a los palestinos árabes y musulmanes. En una entrevista con el canal iraní Iran Press, el funcionario ha tachado de inaceptable y como un puñal en el corazón de la causa palestina ese acercamiento de países árabes a Israel. Ha denunciado además los crímenes y atrocidades del régimen contra los palestinos. Ha sido esta la reacción al deseo del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman Al Saud de extender lazos con Tel Aviv. Corea del Norte ha realizado otro ensayo importante para el desarrollo de un satélite de reconocimiento. Vamos a ver. La Administración Nacional del Desarrollo Aeroespacial de la República Popular Democrática de Corea del Norte y la Academia de Ciencias de Defensa han realizado una nueva prueba importante el 5 de marzo en el marco del plan para desarrollar un satélite de reconocimiento. Pyongyang afirma que a través de la prueba, la Administración Nacional del Desarrollo Aeroespacial ha podido confirmar la fiabilidad del sistema de transmisión y recepción de datos de satélite, su sistema de comando de control y varios sistemas de control de tierra. El ensayo se ha dado un día después que Corea del Norte disparara un misil balístico hacia el Mar del Este, que supuso su segundo lanzamiento en una semana. El desarrollo de un satélite de reconocimiento y misiles balísticos se encuentra entre los principales proyectos de defensa anunciados por Pyongyang. La Liga Mexicana de Fútbol suspendió los partidos que restaban para completar la fecha 9 del torneo de Primera División por los violentos episodios en el encuentro entre los equipos Querétaro y Atlas. El organismo condenó la violencia registrada en el estadio La Corregidora del estado de Querétaro, que dejó cerca de 26 heridos. El sábado, una pelea entre fanáticos de los clubes iniciada en las gradas creció y fue a parar al terreno de juego, a la cancha. Un incidente que además provocó que los jugadores se refugiaran en los vestidores y que el árbitro diera por terminado el encuentro. 3 de los heridos se encuentran en estado de gravedad. En Estados Unidos, 7 personas, entre ellas 2 menores de edad, han muerto cuando varios tornados atravesaron el centro del estado de Iowa. Hay daños considerables en edificios. Árboles y tendidos eléctricos han sido también derribados. Las tormentas que engendraron tornados azotan gran parte de Iowa. También hay varios heridos. El motor de las tormentas fue aire tibio y húmedo proveniente del Golfo de México. De momento no hay número exacto de viviendas afectadas. Algunos caminos quedaron completamente bloqueados. Las tormentas son las más mortíferas en Iowa desde mayo de 2008, cuando un tornado destruyó casi 300 casas y provocó el fallecimiento de 9 personas. Iraníes junto a las autoridades han celebrado el Día Nacional de la Plantación de Árboles. El Día del Árbol marca el inicio de la Semana Nacional de los Recursos Naturales, que termina el 13 de marzo. Como es tradición, las autoridades, acompañadas con la población, han hecho las plantaciones. Esta fecha es conmemorada como un factor importante en el desarrollo de la civilización y también para hacer frente a las acciones que dañan el medio ambiente. Nos hablan hoy los expertos en el debate en Detrás de la Razón, tema Rusia-Ucrania. ¿Qué hay detrás de todo ello? Eso precisamente, cuáles son los componentes de este denominado conflicto, es lo que buscamos en Detrás de la Razón. Carlos Alonso. Gracias una vez más, Juan Carlos, y aquí estamos ya preparados. Falta solamente una hora para que aquí nos veamos las caras y podamos conocer pues gran parte de la verdad de los últimos acontecimientos que están teniendo lugar allí en Ucrania. Bien sabemos que Rusia continúa hacia adelante a pesar de todo, cumpliendo la misión que se propuso desde un principio en función de proteger sus fronteras, que fue desmilitarizar Ucrania. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, si Ucrania continúa militarizada y continuaba desarrollando las acciones que venía haciendo, pues obviamente
una guerra en Europa sería inevitable. Pero esto a Estados Unidos no le importa. Estados Unidos quiere mantener la hegemonía o tener una hegemonía mucho mayor en lo que es la zona de Europa del Este. Y para esto pues se vale no solamente de azuzar al gobierno ucraniano para que continúe creando desestabilización, sino también manipular a los medios de comunicación occidentales para que mientan y digan que todo lo que está pasando en Ucrania es responsabilidad única y exclusivamente de Rusia. Bien sabemos que esto no es verdad. La verdad es que Ucrania en este momento está plagado de una gran cantidad de mercenarios extranjeros, los cuales por dinero son capaces de realizar cualquier cosa. Y cuando hablamos de cualquier cosa, estamos hablando de que son capaces de desestabilizar lo que haya que hacer y desarrollar actividades que se conocen como actos de falsa bandera. ¿Para qué? Para terminar responsabilizando a Rusia de lo que pueda estar aconteciendo, lo que pueda estar pasando. Estos actos de falsa bandera son desarrollados por estos mercenarios que son pagados por Estados Unidos y que están en este momento allí, en Ucrania. Esto nos lo van a decir obviamente nuestros invitados especiales, analistas de primera línea, en solamente una hora, aquí en Detrás de la Razón, de los últimos acontecimientos que están teniendo lugar allí en Ucrania. No se lo pueden perder. En una hora, aquí les espero. Tantas preguntas que sobre todo necesitan respuestas certeras, información sin duda confiable. alguna. La manipulación de los medios de comunicación de Occidente es brutal, hasta el punto de que Estados Unidos una vez más luce campante en relación a todo esto que está ocurriendo y es el verdadero responsable de todo lo que está ocurriendo en Ucrania, que te lo digo yo. ¿Qué hablar además de aquel bloqueo a los medios rusos en toda Europa y en prácticamente todo Occidente? Exactamente, lo que le da mucha mayor facilidad a que los medios occidentales puedan campear y poder dar su versión de los acontecimientos siempre favorable a los Estados Unidos y Occidente. Ahí está el problema. En una hora. Sí, señor, aquí vamos a estar. Una hora en Detrás de la Razón por Hispan TV, pantalla tradicional, también por hispantv.com. Allí también consigue estas y otras informaciones. Hasta la próxima.